social o el panorama nacional con nuestro analista Pedro Citón. Buenos días, don Pedro, ¿cómo está? Buenos días, Enrique. ¿No se mojó con la lluvia? No, yo tengo el paraguas de Ser TV que gustosamente me regaló. Don Leo Alvarado. Es exactamente. O Rafael Monte. Rafael Monte. Yo voy a... Hay que... Así que es el Leo, ¿no? Porque... para no meterse problema. Pero no, las calles sí estaban con charcos y hay que tener mucho cuidado en el manejo. Así es, mucha precaución. Pero iniciamos. Finalmente el Ejecutivo vetó el proyecto de ley que derogaba, mediante ahora que viene el Mundial un gol, la creación de un puerto que iba a generar inclusive, que se trataba de una inversión importante de dinero. Sí, efectivamente creo que era un veto cantado. Desde el inicio que fue aprobada la ley, en donde se metió no un camarón legislativo, una paella completa. Se dio cuenta el Ejecutivo de que era un artículo leonino que afectaba a la economía nacional. Yo le tengo que decir a usted que ese camarón legislativo definitivamente no fue un camarón de buena fe. Detrás de él hay intereses comerciales, intereses empresariales que lamentablemente pareciera que alquilan a diputados de la República para que en vez de defender los intereses del pueblo, defiendan los intereses de estas compañías, de estas empresas marítimas. Yo creo que la actitud del diputado Roberto Ayala, aunque haya sido sobreseído por la Corte Suprema de Justicia, pues da las claras que una y otra vez cuando nos percatamos hay un partido político de la oposición, en este caso el PRD, que definitivamente está avalando conductas irregulares en materia de contratos públicos. Porque le voy a explicar algo. Dígame. Si hubiera el presidente sancionado esa ley, hubiéramos tenido entonces ellos que recurrir a tribunales internacionales y probablemente hubieran ganado ese caso con una indemnización millonaria a favor de esas empresas. O sea, hay que decirlo bien otra vez, no se puede permitir en la Asamblea Nacional estos camarones legislativos ni la actitud de acciones como la cometida por el diputado Roberto Ayala, que ni siquiera se justificó. Oye, el ni siquiera cuando le dio la modificación sin hablar con la actitud una maleantería mafiosa del secretario general, que nadie entendió lo que hablaba. Así que creo que en este tema tenemos que decirlo alto y claro, que ni el proyecto inicial presentado por Cipriano Adames el 1 de septiembre de 2017 nunca fue prohijada, porque también anteriormente dentro del PRD se había presentado un proyecto de ley para quitarle esta concesión, este contrato ley del PCA a esta compañía, cuando entonces nos damos cuenta inmediatamente que el gobierno, a través del veto presidencial, evita que se contraiga una vez más la economía, se indemniza, se condena al Estado y se tenga que indemnizar producto de esta acción legislativa. ¿Un patrocinador de campaña política que está desesperado porque se cancele ese proyecto de ley? ¿Quién andará detrás de todo esto? Lo que hay que enfocarse es que 2 diputados del PRD, ¿verdad?, estaban detrás, como perros olfateros, detrás de meter este golazo legislativo. Entonces, como no pudo pasar con la propuesta de Adames, pasa con la propuesta de Ayala, bajo una lectura sospechosa del secretario general de la Asamblea Nacional. Entonces, creo que los ciudadanos deben darse cuenta de que este tipo de vagabundería legislativa no da nada bueno a sus electores ni al país. Bueno. Enhorabuena entonces que el gobierno haya vetado eso, porque definitivamente era una materia extraña que no tenía que entrar en ese debate, y sobre todo por las consecuencias que permitía que una vez afectados los intereses del contratista, se viera entonces el afectado, el tener que acudir a tribunales internacionales y muy probablemente la condena. Oiga, y también ahora próximo se enviará un proyecto de responsabilidad social también por parte del Ejecutivo. Sí, mire, la huelga obrera no me acuerdo si de este mes o del pasado mes, pero de esos 30 días hizo daño a la economía nacional por unos 250 millones de dólares. Creo que tanto obreros como la empresa privada, pero más la empresa privada, no quiso acudir al llamado del gobierno nacional, y todo lo contrario,
le decía al gobierno nacional que no se inmiscuyera en una convención colectiva en que eso era trabajadores y empresarios. La realidad es que nos afectó. Sí. Esa intransigencia de parte y parte nos ha afectado. Pero responsabilizamos mayormente, desde mi óptica, a la empresa privada, porque el gobierno se lo había señalado. Tú vas a tener que acordar alrededor del 14% anual. Y 14.5, perdón. Y el acuerdo llegó a 14. Hasta todo el mundo se dio. Entonces, si no hubiese esa intransigencia de macho cabrío de parte de la empresa privada, hubiéramos llegado a un acuerdo oportuno. ¿Qué se requiere en este país? La paz laboral, la paz social, que es donde nos estamos inmersos todos los panameños, tratando de ir hacia adelante este país. Entonces yo creo que enhorabuena que el gobierno ha pedido un 0.5% de aumento en la ley de responsabilidad fiscal, en la ley de responsabilidad se está poniendo un anteproyecto que se aumente un 0.5% porque algunos otros ingresos del Estado no han llegado a su plena meta y entonces tenemos la necesidad, porque recuérdese algo. Pero se trata de hacer ver que hay una mala utilización de los recursos. Para nada. No se supo administrar. Mire, para nada. Usted, como un buen padre de familia, lo que está haciendo este gobierno es gastar responsablemente lo que tiene. Y dentro de ese marco de lo que tiene, él está pidiendo un 300 millones para que nuestra economía entonces no baje. Porque ¿qué sucede? Hay proyectos que van a dejar, por decirlo de alguna forma, en el desempleo a trabajadores, porque van a finalizar como es el proyecto del aeropuerto, como el proyecto del ICSE, como creo que será el proyecto parcial del Seguro Social y de este hospital que están construyendo. Entonces, obviamente, el gobierno necesita darle una inyección a la economía, porque aquí, quieran o no, las inversiones públicas son las que mueven el crecimiento. Pasan los países pequeños. Exactamente, porque entonces, y acuérdense que los indicadores de los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, etcétera, nos dan también el crédito fiscal, el crédito para estas obras y estos proyectos. Entonces, necesitamos recuperar esos 30 días de huelga, necesitamos entender que la economía no puede parar por situaciones como estas, que no estaban previsibles dentro de un... Nadie daba por buena una huelga obrera. Claro que no. Oye, entonces, es que ya se está terminando el tercer puente, pero ¿cuándo arrancamos el cuarto? Porque sería bueno que... Es que parte de esta obra, parte de estos dineros que está pidiendo el Ejecutivo al Legislativo, y esperamos que el Legislativo entienda que aquí no puede haber chantaje político, que te apruebo esto porque me das esto, no. Que entienda que sus electores, que entiendan que la ciudadanía está esperando este aumento precisamente para cumplir esa promesa del cuarto puente, para iniciar esos trabajos del cuarto puente y la línea 3, creo, del metro. Las últimas veces no han ido a la Comisión de Presupuestos, han dejado plantado al Ejecutivo. Mire, es muy triste que ese sea y usted lo describe, y usted lo describe muy bien. Es muy triste que la Asamblea Nacional no tome su rol. Y pareciera que el chantaje legislativo es la moneda de cambio que se ha querido implementar. Como ha dicho el presidente, yo soy alérgico a los chantajes políticos. Yo no caigo en ese juego y yo soy una persona que soy transparente, rindo cuentas para generar credibilidad. Y en ese sentido, el presidente de la República lo ha hecho por casi 4 años de gestión que se cumplen este próximo 1 de julio. Vamos a estar pendientes entonces de lo que ocurra en cuanto a ese tema presupuestario, pero ahora vamos a seguir en el tema político y ahora el Ministerio Público, y creo que fue la Fiscalía de Drogas la que solicitó que se demandara inconstitucional el tema del fuero electoral. Sí, yo creo que desde hace un tiempo atrás se está cuestionando fuertemente el denominado fuero electoral penal, que no solo beneficia a candidatos, sino que casi de manera permanente está beneficiando a presidente, secretario general de los partidos políticos. Yo creo que ese fuero penal electoral tuvo su razón de ser. Y era una época que veníamos de la dictadura, había que proteger a los dirigentes de la oposición. Pero es que ya estamos en un Estado de Derecho. Se ha demostrado que en 4 años aquí lo que ha imperado es el diálogo, no las escuchas telefónicas, no la torcedura de brazos, no el chantaje político. Entonces creo que se hace necesario que la Corte Suprema de Justicia revise ese tema del fuero electoral penal, porque definitivamente no está conveniendo al tema de la justicia. Creo que también ha sido muy criticable que el Tribunal Electoral haya utilizado, en vez de una solicitud
hacer un proceso expedito, ágil, rápido, termina siendo un proceso embarazoso. ¿Por qué? Porque le hace un traslado. Usted, si no está en Panamá, está en Miami, tienen que notificarlo allá. O sea, se hace sumamente complicado, se hace sumamente... Muy burocrático. Mire, yo no sé si es burocrático, pero definitivamente va a un paso que no va al paso del tema mediático. Y como yo le he dicho siempre, el problema aquí en Panamá es con ese cuentito de que los tiempos judiciales no son los tiempos mediáticos. Entonces usted se hace todo un rosario de situaciones que permiten a usted evadir la justicia con recursos dilatorios. Este es un recurso dilatorio que en nada beneficia a la democracia. Yo creo que se tienen que cambiar las reglas de juego. Pero ¿cómo vamos a cambiar las reglas de juego si el que aprobó este aforo político es la Asamblea Nacional? La misma Asamblea Nacional que anda detrás una y otra vez tratando de que su inmunidad sea un sinónimo de impunidad. Pero también no solo el tema de la corrupción, sino el narcotráfico ha entrado en la política y se utiliza para protegerse de inclusive de este tipo de situaciones. Mire, yo solo le recuerdo a usted que producto del fuero parlamentario, Martín Torrijos se salvó del caso Siemis. Es que esto no es nuevo. Es que pareciera ser nuevo porque nuestra memoria es muy corta. Okay. Pero esto fue así. Y con Ricardo Martinelli, por tener el fuero que tiene, también ha evitado ser juzgado por los tribunales inferiores y siempre termina en la Corte Suprema de Justicia, donde allá, a pesar de que también ha tenido todos los reveses del mundo, impide que llegue oportunamente a su causa a verse vista por estos tribunales inferiores. Entonces creo que ya es hora de que tanto ese fuero penal electoral, que hay que pedirle permiso al tribunal electoral, hacer audiencia, hacer no sé qué, traslado, etcétera, se acabe. Creo que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por los intereses precisamente de una justicia expedita, una justicia veraz. Porque mire, aquí ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Mire, aquí yo veo que las personas esperan que los procesos judiciales se vayan a la larga, para que evitar cambie el gobierno. Cambia el gobierno. Entonces, lo que solicita es prescripción, ¿verdad? Entonces, oye, si yo soy un ciudadano que no la debo, no la temo, y creo en la justicia panameña, hombre, yo quisiera que me juzgaran rápidamente, para que un tribunal de justicia dijera, usted es inocente. Qué bonito es poder señalar entonces con una sentencia en mano, yo soy inocente, yo no cometí ese delito que se me está acusando. Entonces, eso es lo que nosotros no vemos en la clase política panameña, en la mal llamada clase política panameña, en lo que se juega es el juega vivo, ¿no? Espérate, vamos a ver cómo hacemos y hacemos aquí. Usted vio la actitud del secretario general del Partido Revolucionario Democrático cuando un alcalde, subsecretario de él, de su partido, su junta directiva, fue acusado por un caso de los galleros. Hombre, casi aniquila al fiscal, a la juez, a todo el mundo por osarse a hacer una acusación política. Entonces yo me pregunto a usted, ¿es que los políticos tienen una corona que los ciudadanos normales no tenemos? Mire, yo tengo una acusación ahorita aquí y a mí me agarran en CERTV afuera y me llevan al Ministerio Público a rendir cuentas. Entonces, ¿por qué estos políticos tienen una corona que les impide, los protege? Cuando se investiga a un político es persecución. Exacto. No se entiende, usted hoy está clarito, pegando a la diana, hoy se entiende claramente que dicen persecución política. No se está persiguiendo políticamente a nadie. Se está persiguiendo judicialmente a un político corrupto o presuntamente corrupto. Entonces eso es lo que debe ser. Entonces el político debería en vez de inventarse más fueros, más inmunidades, más impunidades, decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona transparente. Lo que pasa es que en esa cueva de Alí Baba, como usted la conoce, y la gente que está ahí diariamente entiende las clases de corrupción que se están llevando y que oportunamente, no sé si puedo tocar el tema hoy, porque cómo no. El tema de la Contraloría General de la República versus la Asamblea Nacional. Mire, esto es una pelea de máscara contra caballera. ¿Y por qué se lo digo yo? Porque ahora resulta ser que no hay prueba sumaria para la señora presidenta de la Asamblea Nacional, pero sí le están buscando la quinta pata al gato al Contralor, que lo que está haciendo es su trabajo, investigar las cuentas públicas. Entonces ahora nos quieren decir a nosotros que esas cuentas públicas, hombre,
Usted vio lo que dijo la diputada Vallarino de Arraiján. A mí no me pregunten de nepotismo, a mí no me pregunten de nada, ¿verdad? Porque yo soy por encima del soberano, por encima del ciudadano. Pero esos mismos dedos le exigen al órgano ejecutivo que casi se desnude. Casi se desnude para ser transparente. O sea, haga el caso de Verda, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy preocupante. Yo tengo mucho miedo de esa denuncia que le pusieron al Contralor General de la República, porque por estos matraqueos políticos, resulta que ahora el culpable es el que está haciendo su trabajo y el inocente es el que está poniendo bajo un manto de impunidad toda la corrupción legislativa. Pasó el Contralor de cazador a presa. Exactamente. Eso es tristemente lo que sucede muchas veces y mucha gente me dice a mí, cuando me está escuchando ahora aquí en CERTV, hey, si tú no hagas tanta denuncia, acuérdate que la asamblea es la casa del jabonero. Y el que está hablando, acuérdese también. Sí, no. No, pero lo que trato de transmitir es que, mire, yo creo que en este país debemos tener la responsabilidad de decir las cosas de frente y sin miedo. Y claro, atenernos a las consecuencias de lo que nuestras palabras producen. Pero nada de lo que yo digo aquí, nada de lo que digo yo está sin sustento, mediático, sin sustento de evidencia y de pruebas contundentes que nos hacen que oler algo podrido en esa asamblea de diputados. Oiga, Seguro Social. El director ayer decía que no hay crisis en la institución y que en estos momentos el Seguro Social no enfrenta ninguna crisis. Mire, una de cal y otra de arena. La buena noticia es ese mensaje que él nos informa que desde su primer día de trabajo hizo trabajar a la Contraloría, ponerse de acuerdo y con el nombramiento del tercer actuario, pues van a hacerse los estudios correspondientes para determinar esa situación, pero que él, desde su óptica, no tiene ningún tipo de preocupación al día de hoy por las finanzas del Seguro Social, contrario a lo que dice la oposición, contrario a lo que dicen los medios de comunicación social, que no entienden por qué este gobierno no actúa. Es que está actuando, pero está actuando de manera responsable, nada alarmista, y eso es positivo. Pero en contra de eso, muy triste. Mire, yo casi, no voy a decir que llorar, pero casi me doy contra la pared cuando le escuché decir a él que una instrucción que él dio de que las citas para los especialistas fueran en el día, no se estaba dando, y él lo descubre 6 meses después. Por amor de Dios, mire, yo le voy a decir algo, o tienes insensibilidad humana frente a tus pacientes, frente a la gente que paga el Seguro Social quincenalmente, o tú no tienes liderazgo como director de la más grande institución de seguridad, creación de Arnulfo Arias. Entonces, yo creo que tanto el liderazgo, la junta de un director, de una junta directiva, como de los propios médicos, que son eficientísimos en el sector privado, pero parece ser que por X o Y razón, esa tiene una desmotivación total en el sector. Son los mismos. Y el personal sanitario igual. Mire, yo le digo que yo sufrí en carne propia esa situación con mi padre, que tuvo un atropello sí, allá en Chiriquí, y quedó casi 12 horas sin que nadie supiera quién era, porque perdió su cartera. Pero salieron, no se tomaron fotos y que... Cuando tú llegabas a una sala de urgencia totalmente llena, el peligro, o sea, la seguridad era tomar una foto. No podíamos tomar una foto de la situación increíble que yo viví allí. Y luego lo despacharon. Si nosotros, sus hijos, no hubiéramos tenido los recursos, él no hubiera sido operado en un centro privado, ni hubiera podido ser recuperado. Estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos lamentando su muerte, como muchos panameños lamentan la muerte de sus seres queridos, que entran por una enfermedad y salen muertos por una bacteria. Entonces yo creo que en ese sentido sí es muy lamentable que el director haga esa confesión pública. Y lo que necesitamos entonces es energía, una energía que permita y un liderazgo que permita que las tomas de decisiones se cumplan efectivamente. No puede ser, mire, yo respeto al presidente de la República y sé su compromiso humanista que tiene con los asegurados, con las personas que está usando recursos del Estado para hacer estas operaciones privadas en centros privados. Pero no puede ser que el presidente tenga que ser el que vaya allá, porque la crítica al Seguro Social le cae entonces al órgano ejecutivo.
Pero ¿para qué tienen autonomía la Caja de Seguro Social si no la puede ejercer? Entonces eso es preocupante. Tener que ver un presidente de la República cada semana ir a ver, a recibir, entonces que como que fuera el órgano ejecutivo el que no está cumpliendo con esto. Mientras que en el Ministerio de Salud se pierden las inyecciones de influencia, se pierden los reactivos de VIH y SIDA, etcétera, etcétera, porque no hay un compromiso ciudadano. Entonces, de parte a parte, necesitamos ese compromiso de todos. ¿Cómo definimos crisis? Porque usted planteaba algo muy cierto, lo que ocurre en urgencias. Yo le voy a contar algo que pasó. Mi madre se fue a hacer unos exámenes, pero se lo tiene que hacer por pedacitos. O sea, tienes que ir a una policlínica para hacerte el de tal, a la otra policlínica del otro lado para hacerte la de tal. Y tienes que hacer un recorrido como de 3 policlínicas diferentes para hacerse todos los exámenes de salud. O sea, yo no sé si eso no es una crisis, si eso es bueno o si eso tendremos que definirlo como algo normal. Mire, por eso le pregunto a usted. Y usted está a la diana nuevamente. Está clarito hoy, está clarito. Mire, la lluvia. Puede ser que le ha lavado todos sus pecados. Sí. Pero mire la situación que se da. Si usted pide una medicina, X medicina, en X farmacias de policlínica, le dicen, no hay. Pero señor, dígame dónde hay para no recorrer 4. Yo no le puedo decir eso. Esa es la conducta del personal sanitario. Entonces usted con escasos recursos tiene que pagar un taxi, otro taxi, hasta que encontró la medicina. Pero no se la dan entera. No, es que este doctor le dio 30 días, le vamos a dar 15 días. ¿Pero eso es crisis o no es crisis? Claro que sí. Entonces algo está sucediendo en el Seguro Social que no está siendo atajado oportunamente. Hombre, puede ser... Pero sí hay buenos médicos también. Hay gente consagrada, nadie lo duda. Y hay gente que quisiera hacer más, pero no tiene los medios para hacer más. Sí, hay gente, ¿verdad? Cuando usted escucha ese paciente que 4 veces trató de ser operado y terminó con una infección no sé por dónde. O sea, eso es impensable. El que le pidió cacao al presidente. Exactamente. O sea, mire, oye, por amor de Dios, ¿cómo que tú como personal sanitario no puedes estar previendo eso? Hombre, pero es que a ti no te interesa eso. O que no tienes la aguja para coser, ni el hilo para coser. Eso es impensable. Y eso se da todos los días. Entonces tienen ¿cuál es la excusa? Es que la empresa privada, las empresas se pelean entre ellos y se demandan entre ellos y no podemos comprar. Entonces tenemos que reformar la ley. Claro. O sea, no podemos. Y ustedes saben lo que también sucede, que parece que a los directores les da miedo. Hombre, pierden en los tribunales y se van a los medios de televisión privados a denunciar. Entonces alquilan periodistas y denuncian. Increíble. Entonces, mientras que los que estamos jodidos somos los asegurados de este país. Pasamos de periodista a juez. Exactamente, y hacemos procesos, y inventamos pruebas y condenamos. Mire, esta es una prueba irrefutable. Aquí me mandaron un chat y esa es la prueba. Exactamente, y haces preguntas anónimas. Pero la realidad es que creo que ese potro del Seguro Social debe de ser dominado de una manera con más liderazgo de la que estamos viviendo en estos días. Dice que última hora Rajoy anuncia que dejará el liderazgo del Partido Conservador Popular Español. Bueno, usted me ha cambiado de Guana, Chana, y no sé por dónde agarrar ese trompo. Internacional. Pero... que es de última hora, dice aquí, última hora. Pues sí, pero le voy a decir algo, mire, la crisis internacional de los partidos políticos es a nivel global. Vemos que los casos de corrupción, mire, un caso de corrupción en España tumba un gobierno. Aquí está un presidente prófugo de la justicia, gabinete y medio en medidas cautelares y procesos penales, y aquí todavía hay candidatos de ese partido que se pegan el pecho y dicen que ellos no han robado un real. Universo por cárcel. Sí, entonces es la diferencia, ¿no? Creo que mire, España... Hay un sondeo que dice, ¿cuál cargo cree usted que debe aspirar a Ricardo Martinelli en las elecciones del 2019? ¿Cuál cree usted? Yo no me voy a meter en eso porque eso es mera especulación. Yo le he apostado a usted, yo no soy apostador de nada. Compro de tiempo en tiempo unos chances de lotería. Pero yo le he apostado que él no viene a Panamá. Mire, él tiene procesos pendientes que se le van a abrir en los Estados Unidos. Y esos procesos pendientes los van a retener ahí. Y si no los retienen ahí, los van a mandar para Italia. Pero no tiene ningún interés de venir a Panamá. Porque él sabe que en Panamá será condenado por el caso de los pinchazos. Y esa condena le impedirá poder aspirar a cualquier cargo público que se precie de tal. Entonces yo creo que no podemos poner el carruaje por encima
de los caballos. Yo creo que la realidad es que estamos viviendo, si Ricardo Martinelli 4 años dejó el país, no ha tenido el coraje político de estar aquí defendiendo a los suyos, si él dice que son inocentes, ha desperdigado a todos esos ministros, incluyendo a su madre política. Entonces yo creo que eso es irresponsabilidad. Pero hombre, el soberano es el que dispone quién aspira a un cargo, el soberano es el que impone quiénes ganan un cargo y quién no gana el cargo. Así que yo creo que, como decía, mire, yo cito siempre a Manuel Celestino González, yo la lectura de él era impresionante, y él decía que él tenía del pueblo su gran inteligencia, que no era cierto que el pueblo no tenía inteligencia, y que la voz del pueblo era la voz de Dios, y de ahí sale ese comentario. Entonces yo creo que hablar hoy de Ricardo Martinelli es malgastar tiempo. Hablar hoy de Ricardo Martinelli es una cosa futura e incierta. Yo prefiero hablar de los problemas nacionales que nos aquejan. Yo prefiero hablar de las fake news que están pegadas en las redes sociales. Pero están diciendo que hay que prepararse, que viene el loco. Mire, el loco fue un fenómeno político, como usted lo llama. El Martinelli fue un fenómeno político debido a la debilidad de los partidos políticos. Yo quisiera mejor hacer análisis de lo que nos viene en la política cierta. ¿Y cuál es la política cierta? Que un matón, que un dictador civil, que uno que se jactaba de ser civilista terminó de ser un dictador civil, como era el ministro Mulino. Ese se aspira a un cargo dentro de Cambio Democrático. Eso sí es preocupante, mire, porque eso es olvidar la desconexión telefónica que hizo en las comarcas en San Félix. Eso es olvidar las órdenes de represión que él daba alegremente como si fuera un matón más de la política panameña. Nos quejamos de Nicaragua, de lo que estamos viendo en Nicaragua, pero si él era la viva personificación de lo que era la mano dura, la mano del bastón policial a diestra y siniestra, las pistolas, los lacrimógenas, ese se presenta ahora como el gran demócrata. No, este país no tiene memoria corta. El salvador de la democracia, porque vivimos en un país en que estamos peor que Venezuela. Entonces eso no es cierto. Eso no es cierto. Por más que se fue a los Estados Unidos a ser un perro servil, eso no es cierto. Entonces tenemos que recordar quién es ese señor Mulino. Eso es lo que yo estoy preocupado, que el panameño no recuerde quién es esa figura política. Al margen de lo que quieran, y yo no me gusta meterme en las elecciones internas de los partidos políticos, pero es la realidad de escribir cada uno de los candidatos, precandidatos que se están presentando hoy. Mire, cuando Navarro habla, Navarro olvida lo que fueron 10 años de gestión nefasta para esta ciudad capitalina. Usted no veía obras, usted no veía ningún avance. No había un desorden urbanístico en Panamá, en donde las grandes constructoras hacían lo que le daba la gana. Entonces, este señor Navarro nos viene a criticar. ¿Con qué moral? Entonces, creo que él tiene que recordar que está en una primaria, que debe competir es contra los propios candidatos de su partido, no contra el gobierno. Cuando sea el candidato presidencial, entonces que hable contra el gobierno. Entonces, pareciera esas situaciones que tratan de ir al olvido, y eso no es permisible. Ya concluyendo, sus conclusiones para hoy. Bueno, para hoy, mi única conclusión es que mañana estaré viendo el juego de fútbol, que usted ya no quiere hablar de la marea roja. No lo veo hinchado de ese sentimiento nacionalista, sobre su vena no corre la sangre roja. Yo no sé qué le pasa a usted, pero yo estoy muy emocionado, muy emotivo de esa situación, de esa despedida que se le dio en el aeropuerto de Tocumen, que usted lleva 2 días sin querer comentar, ¿verdad? Y que la llegada de Penedo ayer reagrupa a todos estos jugadores, ya con la asignación de los números de... Sí, eso lo quería decir. Y a Ismael, veo que estoy haciendo mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo. Yo le prometí que esta semana iba a venir cuchillito en todos esos temas. Así que creo que, como le dije ayer, muy orgulloso de esa selección de Panamá. Creo que no podemos estar con esa gente nefasta y negativa de las redes sociales que critica porque los medios persiguen un sueño. Claro. Miren, los panameños de a pie, los panameños de clase media, hasta los de clase alta, lo que queremos es ver a nuestra selección debutar. Y creo que ya faltan como 13 días. 13 días. Bueno, no sé cuántos días faltan. 13, pero los días que faltan, yo sé que el 18 de junio a las 10 de la mañana jugaremos de blanco contra la selección de los Diablos Rojos, que van a ser unos angelitos. Usted va a ver. Vamos a... Mire, yo voy a hacer una apuesta con usted. Sí, va a ser...
Allá. Usted Pero le de verdad que regala la yo, plata. ¿Ah? No, está bien, está bien. No, plata jamás. Plata no. No, un almuerzo o algo Pero así. si Panamá gana, Rafael Monte y Leo Alvarado pagan el almuerzo. No, hombre, esos almuerzos de Rafael Monte, duras, le digo duras. Bueno, vamos si yo dependiera de esos almuerzos, estaría fitness, brother. Estaría fitness, sí. No, pero le agradezco que hoy me haya hecho preguntas puntuales para poder desarrollar este tema, porque realmente es lo que necesita el panameño, hacerle recorderis de la situación y hacer autocrítica dentro de esta administración. Gracias a don Pedro, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucha más información.